Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su palabra. Amado Señor, te damos gracias por un domingo más estar aquí junto a tu lado, Señor, para aprender más acerca de tu palabra. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida y gracias porque nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién cree que Jesucristo está sentado ahorita en la silla de él? O de repente está sentado junto a Karim, o de repente al costado de mi tío, o de repente está aquí sentado arrodillado. Jesucristo está aquí junto con nosotros y Él es el que nos da de su espíritu para aprender acerca de su palabra. El libro de Hebreos. Si ustedes abren su Biblia, dice, me abran su Biblia en Hebreos. Está buscando en el Antiguo Testamento. No es el Nuevo Testamento. Dice la epístola a los hebreos. ¿Qué es una epístola? Es una carta. Hay algunas Biblias, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, que dice la carta de Pablo a los hebreos. Eso significa que nos da a entender quién es el autor de la carta. ¿Quién es el autor de la carta? Pablo, ¿no? Eso es lo que dice, por ejemplo, de una Biblia. Pero, ¿saben qué? Algunos dicen que no fue Pablo. ¿Quién puede ser? Algunos dicen que fue Apolos. ¿Quién es Apolos? El día de hoy vamos a aprender quién es Apolos. Pero vamos a comenzar. Hebreos. Hebreos, según los estudiosos, es una carta, la segunda carta más importante después de Romanos, hablando de las cartas paulinas, o sea, de las cartas de Pablo. Significa la relevancia que tiene esta carta, la carta de los Hebreos. Es una carta que los estudiosos dicen que más que una simple epístola o que una simple carta a otras personas, parece un tratado teológico. Ustedes sabían de que en el libro de Hebreos Pablo se paraba a predicar así, y esta es la iglesia primitiva, ¿ya? Todos con su manta. Los jóvenes también estaban ahí. Dice que Pablo un día estaba predicando y estaba aquí, creo que en el quinto piso, y un joven se quedó jato y ¡pum! Cayó, y el joven murió. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Por el poder del Espíritu Santo lo resucitó. Eso significa que cuando Pablo predicaba se mandaba unos discursos teológicos así, pero bravos, ¿no? Tanto que los jóvenes, algunos se dormían, ¿no? De repente uno dice que estaba enfermo, pues el joven, ¿no? No sabemos. Sin embargo, Hebreos es una carta, que más que una carta, pero es un tratado teológico. En esta carta vamos a encontrar infinidad de cosas. Vamos a aprender acerca de la Trinidad de Dios. Vamos a aprender por qué algunas iglesias creen que Jesucristo no es Dios. Debemos aprender acerca de la naturaleza de nuestra salvación. Pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Algunos dicen, no se pierde, otros dicen, ¿cómo que no? Si se pierde, y la oveja negra que se fue. O sea, algunos dicen que sí, otros que no. En esta carta vamos a aprender esas cosas. Vamos a aprender, por ejemplo, acerca del antiguo y el nuevo pacto. ¿Qué significa eso, Luis? Vamos a aprenderlo. Son temas controversiales, temas espectaculares. Así que no se pierdan Hebreos. ¿Ya? Hebreos es un apasionante libro donde vamos a aprender todos esos temas. Vamos a comenzar a aprender las verdades fundamentales del cristianismo. Esas verdades que no entran en la cabeza así nomás, esas verdades. Esas verdades que son el fundamento de nuestra fe. Esas verdades son las que vamos a aprender en el libro de Hebreos. Por fin, ¿quién es el autor de la carta de Hebreos? La carta de Hebreos se escribió aproximadamente en el año 66, 67, 68 o 69 antes de Cristo. Después de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué ponen esos años más o menos? Porque el autor de Hebreos, durante todo el libro, habla acerca del sacrificio o la ofrenda que se le daba a Dios. Y ese sacrificio y esa ofrenda a Dios, solamente, ¿dónde se hacía? En un lugar especial. Era el templo de los judíos. Ahora, si ustedes leen un poco de historia universal, ¿cuándo fue destruido el último templo de Salomón? En el año 70 después de Cristo, por un malo y feo general romano llamado Tito. Ese general definitivamente
destruyó todo el templo de Jerusalén. Entonces, obviamente la carta no va a ser escrita después del 70, ¿sí o no? Tiene que escrita el 66 al 69 después de Cristo. ¿A quién estaba dirigida la carta? La carta estaba dirigida a judíos. Ojo, ahora ustedes pueden decir, ya pues mire, pues lánzate un, no sé, pues un romano que es para nosotros la gente gentil, ¿verdad? No. El libro de Hebreos, si bien es dirigida para judíos, pero no solamente es para judíos, es para judíos cristianos. ¿Quién de acá no ha sido católico antes de ser cristiano? Sí, ya, pues no me refiero. Ya. La mayoría de aquí hemos sido católicos antes de ser cristianos. Y no le vamos a negar que un día, por ejemplo, yo me arrepentí y llegué a mi casa, estaba mi abuelita, que es súper religiosa, ¿no? Y otra familia, pues no dije, soy cristiano. Y ustedes creen que me dijeron, ¡oh, aleluya! ¿No, Dios? No dijeron eso. ¿Qué dijeron? Pero Luis, que ya no vas a tener imagen, no vas a rezar a la Virgen María y tu rosario y todo eso, pues, ¿no? O quién en el colegio, universidad o trabajo no se sentido como un marciano, porque era cristiano. Todos de repente llegaba justo en el trabajo, llegaba el día, por ejemplo, de, no sé, pues, de algún santo. Y todos tenían que poner su colecta, pues, ¿no? Y tú, no, yo no puedo poner colecta porque soy cristiano. Todos, ¿qué? Ya, pues, te pasa después. Y nos sentimos como unos marcianos. Así sentían los judíos de esa época. Imagínense, todo acá es el pueblo judío. Todos están con su boleta de los judíos, todos están con toda la moda judía, pues no iban al templo, estaban con las filacterias de la ley y todo eso. En ese momento venía un judío, porque el judío Luis decía, ¿saben qué, muchachos? El día de hoy he conocido a una persona especial, a Jesucristo. Él resucitó. Y todos, oye, anda, consigue alguien para ofrenda, ¿verdad? O sea, todos estaban acostumbrados a un determinado tipo de vida. Su vida era un tipo de vida religiosa, un tipo de vida que todo era apuntando a un rito. Todo apuntaba a un rito. Sin embargo, esos judíos estaban siendo vilmente aplacados, acusados. Una palabra, tengo que entender una palabra. Intimidados. ¿Por qué? Por los judíos que no eran cristianos. Esta carta estaba dirigida para ellos, porque estaban desanimados. Y encima, ¿saben qué? En ese época comenzó el gnosticismo. Esa corriente media filosófica atea de que está por el mundo, ahí comenzó a atacar. Entonces, por eso, el autor de Hebreos comenzó a escribir esta carta. Entonces, ya sabemos cuándo fue escrita, ya sabemos a quién fue dirigida. Ahora, ahí también sabemos el motivo de la carta. Ahora, yo me quiero centrar en quién es el autor de la carta de Hebreos. El primer autor, los padres de la iglesia, es decir, los hombres que estuvieron al lado de los apóstoles, eran llamados los padres de la iglesia. Imagínense que Cristian era el apóstol de Cristo, ¿ya? Él era uno de los 12. Y Cristian estaba ahí y yo era su seguidor. Yo ya no había gozado de la presencia de Jesucristo en la tierra, pero yo estaba al costado de Cristian, y Cristian, como era un apóstol power, yo estaba al costado de Cristian, y Cristian me decía, sí, pues imagínate el chiste que me dijo Jesús hace 4 años, te lo cuento, pues. Y yo decía, wow, qué alucinante. Oye, mira lo que Jesús me dijo justo cuando dices esa payasada que tú hiciste. O fíjate lo que Jesús me dijo cuando yo estaba triste. Y los padres de la iglesia aprendían constantemente cerca del apóstol que estuvo al costado de Jesús. Eso significa que los padres de la iglesia tenían dentro de la iglesia un puesto, entre comillas, que la gente sabía, que ellos sabían mucho acerca de Jesucristo. Por eso se llamaban los padres de la iglesia. Ejemplos: Clemente de Roma. Otro ejemplo, Policarpio de Esmirna. Otro ejemplo, que no me acuerdo, ¿por qué tal? Ignacio de Antioquía. Todos esos son los padres de la iglesia.